La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta quinta sesión del ciclo 2024, enero-junio, nos acompaña la doctora Elizabeth Jaime Espinosa, corresponsal por Tlaxcala. Muchas gracias, querida doctora Elizabeth Jaime, por este diálogo para la memoria visual de esta noble Academia Mexicana de la Historia. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Araceli. Pues todo un honor para mí estar en estos diálogos de la academia que siempre nutren y son muy significativos. Me da mucho gusto que estés con nosotros y pues como siempre quisiera empezar preguntándote, así como lo he hecho con todos nuestros colegas y nuestras colegas, sobre cómo surge el amor por la historia, cómo es que llegas a la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1985, qué fue lo que te motivó o si esta curiosidad por los datos históricos y por las mujeres que entenderemos a lo largo de este diálogo, pues se da en etapas mucho más tempranas de tu vida. Cuéntanos, doctora Elizabeth Jaime. Eh, Pienso que el amor que tengo a la historia pues es desde la secundaria. Todos cuando ingresamos creo que a la carrera venimos con una idea de la historia de bronce y recuerdo que en la secundaria teníamos un profesor que nos daba historia y nos recreaba algunos eventos históricos y uno de los que me marcó mucho recuerdo que era que él había participado en el movimiento del 68. Pues cuando eres pequeño y te recrean un movimiento y te dicen que anduvieron en el movimiento, pues va generando cierta inquietud en tu vida. Otro momento que también es significativo, y eso ya lo supe pues precisamente cuando lleva en la universidad, pues es que mi abuelo paterno formó parte de del grupo revolucionario de Emiliano Zapata. Entonces, todas esas cosas van construyendo tu inquietud. Así como en mi casa, mi padre siempre le gustaba leer sobre historia y sobre muchos eventos de carácter general, y creo que son los que uno va retomando de las personas significativas en tu vida. Pero nos dejas ya con esta curiosidad sobre tu abuelo. Cuéntanos un poquito más. Cuando te enteras, qué edad tenías, después, ¿qué dijiste? Bueno, yo quiero saber más de esta etapa tan significativa para nuestro país. Cuéntanos ese vínculo entre lo familiar y luego lo personal. No nos dejes con esa incógnita. Bueno, todo eso ha sido como un proceso largo porque pues mi abuelo muere como en la década de los 30, más o menos, y mi familia tiene los documentos, bueno, en donde aparece la hoja militar de mi abuelo, y es hasta una etapa ya muy, ya como adulta, que nos enteramos que existían esos documentos. Antes solamente mi papá decía, mi padre había participado en la revolución, y es hasta que mi padre hereda esos documentos que van a dar a mi hermano el mayor, que nos empezamos a enterar pues de todas estas prácticas que había realizado mi abuelo paterno y que para
pues para la familia es muy satisfactoria saber que mi abuelo había sido un coronel, que eso es muy importante, que había sido un ingeniero topógrafo también en esa etapa y que tuvo una actividad muy importante a partir de 1914, después del licenciamiento de tropas, hasta 1919, que participa en diferentes hechos militares, en todo lo que tiene que ver con la zona de Morelos, Guerrero, Estado de México y un poquito del área de Guanajuato, que es en donde de ahí proviene mi familia paterna. Ay, pues mira, qué interesante. Y entonces, de alguna manera, esto va marcando un destino en ti, en lo que va a ser tu trayectoria profesional. Te quedas con todo esto acumulado y finalmente te decantas por la historia como Sí, disciplina. me emocionaba mucho también la geografía, pero bueno, no podemos entender la historia sin la geografía, ¿verdad? Así Entonces, es. cuando decido salir del bachillerato, porque yo estudié en colegio de bachilleres, mi hermano, uno de mis hermanos, el cuarto hermano, me lleva a la UAM Iztapalapa porque él está estudiando psicología allá. Y entonces, estando en esa área, esperándolo, veo los trípticos que se ofrecen sobre la carrera de historia y a mí me pareció fantástico entrar porque, pues, a veces los hermanos mayores son nuestros modelos y a mí me parece que mi hermano Javier, pues, es fundamental en mi construcción como profesionista. Y entonces decido participar en el proceso de ingreso a la UAM y pues soy aceptada. Y pues eso me llena de mucha satisfacción haber entrado a una universidad que, bueno, siendo de la Ciudad de México, pues es muy complicado a veces ser aceptado en las diversas instituciones públicas que tiene México y pues haber ingresado a la UAM para mí fue todo una de mis primeras metas y retos en la vida. Ah, pues mira, somos Guam porque yo soy Guam Azcapotzalco. Ay, pues eso es muy padre escucharlo también. Bueno, entras a la licenciatura en historia y desde este momento, pues parece que queda también trazado otro eje en tu ruta profesional y en tus trabajos historiográficos, que es el tema de las mujeres, la política y un periodo que va a ser el periodo revolucionario. Y bueno, ahí ya iremos platicando, pero ¿por qué este tema y por qué este periodo? Si es que aquí es donde se define pues este sólido cimiento de lo que va a ser tu carrera. Claro, bueno, pues sabes que la UAM trabaja por trimestres, que tenemos una actividad muy rápida, 12, bueno, 11 semanas más una más, bueno, 12 semanas está compuesto el trimestre y esto hace trabajar a marchas muy forzadas. Yo cuando ingreso a la UAM, sobre todo cuando ingreso ya a las materias de la carrera, que es en el primer año, pasando el primer año, trabajaba y estudiaba, que eso también es muy significativo, pero en la UAM a mí me parece que los profesores que todavía se encuentran, la mayoría de los que me dieron clase, todavía se encuentran otorgando cátedra a las nuevas generaciones, nos van habilitando, me parece que eso es fundamental en la investigación. Yo siempre comento, y sobre todo se los comento mucho a mis estudiantes de la licenciatura, que estar en la Ciudad de México tiene un privilegio fundamental a la hora de buscar las fuentes, porque están todos los archivos a nivel nacional resguardados en esa área. Entonces, desde que íbamos en cuarto trimestre, que sería así, el tercer trimestre, que es en donde nos empiezan a dar ya materias de la carrera, pues era ya obligatorio empezar a buscar temas que versaban sobre la investigación. Entonces, me parece que ahí empieza esta semillita de la investigación y el amor por la investigación, pero vamos cumpliendo con lo que se nos va pidiendo en el semestre, pero a mí me parece que es cuando ya tomo el seminario 1 de titulación, cuando me da clases la doctora Julia Tuñón Pablos. Y realmente Julia Tuñón Pablos
es la mujer que a mí me construyó en términos, sobre todo en esta etapa en donde pues no se hablaba de las mujeres, ¿no? Y en sus seminarios de verdad que eran todo un gozo escuchar de lo que nosotras desconocíamos dentro de esta historiografía sesgada que lamentablemente aún tenemos. Entonces, a mí sus clases me parecían maravillosas porque abrieron todo un mundo a aquello que yo desconocía, ¿no? Más allá de la historia política, la historia social, económica, el saber que había mujeres en todos estos procesos políticos en donde no estaban documentadas. Ahora en el 2024 es totalmente diferente, pero en aquella época ella fue y considero que sigue siendo un pilar en lo que soy en términos metodológicos y teóricos con respecto al trabajo de las mujeres, primero como historia de las mujeres y ahora como género. Claro, y bueno, en realidad las mujeres siempre han estado ahí. Creo que finalmente lo que ha pasado es que esos archivos pues no estaban revisados completamente ni con una mirada puesta en ellas, ¿no? Porque más tarde hablaremos justamente de los archivos Claro, que has consultado y que claro. efectivamente pues te han dado esa riqueza para construir todas tus aportaciones. Eh, Terminas la licenciatura y va a haber un periodo de 4 años antes de entrar al Instituto Mora, donde hiciste tus estudios de maestría, pero no te escapas del ámbito de los historiadores, porque ya ahí ya creo que está muy clara la ruta y vas a estar 4 años en el INERM. ¿Cuáles fueron tus tareas en esta institución antes de llegar a la maestría y cómo influyó el INERM, si es que de algo influyó, para elegir el Instituto Mora? Es maravillosa mi circunstancia que me liga al INER porque ingreso, nos enteramos que estaban solicitando personal en el Instituto Nacional, lo que se llamaba el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y voy con un grupo de compañeros, de egresados también, a solicitar, pues, ingresar al instituto. Y recuerdo que en ese momento el director era el doctor Javier MacGregor. Y el doctor Javier MacGregor, pues, nos había dado clase a los tres estudiantes. Y pues fue maravilloso, egresados de historia, pues, dialogar con él. Le dejamos nuestro pequeño currículum en aquel entonces que constaba de asistencia a congresos y organizar congresos en la UAM. Y bueno, pues yo ingreso, de los tres me quedo yo, y a partir de ahí pienso que mi vida cambió en términos de investigación, porque si bien me parece que la UAM te forma bastante bien en esta construcción de la investigación, realmente fue el INER en donde aprendí a redactar, a hacer investigación y a ir a archivos que en aquel momento pues era muy difícil acceder, sobre todo el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, en el proyecto al que me sumo, tiene que ver con unos cuadernillos que se llaman Nuestra Constitución. Cuando yo ingreso ya llevaban el tercero, son 24 los cuadernillos. Yo no sé si recuerdan que en la década de los 90 se vendían en los puestos de periódico diversas libros o publicaciones que aparecían en los estanquillos de las esquinas de los diarios. Y entonces este cuadernillo tenía como fin precisamente divulgar la historia de la Constitución en México, ¿no? Las constituciones por las que ha pasado México. Y yo me integro a la parte histórica, porque hay una parte legal y la parte histórica. Entonces, en la parte histórica empiezo a participar en estos procesos de redacción y ahí me ubican en la parte que tiene que ver en la revolución. Yo supongo que me incorporaron en esta parte porque mi la Ujú. tesis de la licenciatura versa sobre el periodo revolucionario. Entonces, bueno, ese fue el inicio de esos cuadernillos que era maravilloso, si bien pareciera que es muy poco lo que aparece en el contexto histórico, pero detrás de eso había un gran trabajo porque eran cuadernillos de divulgación. Entonces, termina ese proyecto
y nos sumamos, el equipo que estaba haciendo esa actividad, a un diccionario histórico y bibliográfico de la Revolución Mexicana, que es el primero que se hace a nivel nacional, y nos vamos incorporando conforme van avanzando los tomos, y sobre todo a veces participábamos en investigación en los estados, si no había investigadores que pudieran atender esa temática. Entonces, esa parte es muy importante, y para mí trabajar esta colección fue muy importante porque nosotros, además de redactar, nosotros éramos los investigadores. En aquel momento no teníamos ayudantes de investigación, entonces estábamos contra el tiempo porque teníamos que ir a los acervos en ciertos días, y otros días nos dedicábamos a procesar la información y a redactar. Entonces, fue maravilloso porque ese sí fue un grupo muy amplio de historiadores de las diversas instituciones que estaban en la ciudad, y también de historiadores que venían de otros estados de la República y se insertaron a este gran proyecto. Entonces, ahí participé en varios tomos, en el otro era Distrito Federal, en Sonora, Hidalgo, y en la sección internacional. Pero la parte que más me gustaba, porque llevábamos ya la consigna de qué era lo que teníamos que investigar, es tener el acceso a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la cosa más maravillosa que a mí me ha gustado, porque solamente dejaban entrar a 3 o 4 investigadores. Para ingresar a la Secretaría de la Defensa, a veces tardamos como 1 hora en lo que iban por nosotros los militares, en lo que llegábamos a investigar. En aquel entonces todavía no había laptops, o si las había, pues estaban fuera de nuestro alcance. Entonces, con cuadernito y con hojitas, pues llevábamos todo el trabajo. Y eso fue maravilloso. Era maravilloso ver también, por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en una investigación y nos dieron los expedientes de Álvaro Obregón. Pues es maravilloso ver toda la cantidad de legajos que hay sobre Álvaro Obregón. Dependiendo de la temática que tú quisieras investigar, pues te daban acceso. Entonces, aprender a buscar información sobre militares y también sobre civiles, pues fue maravilloso. Y la parte que más a mí me marcó es encontrar los expedientes de las veteranas de la Revolución, que es algo que abordo para el doctorado. No, magnífico, mira qué cosas estamos descubriendo de tu trayectoria y de este acercamiento con los archivos. Y por supuesto que seguro que ahí encontraste datos sobre Rosa y Guadalupe Nerváez Bautista, que estuvieron participando activamente en la revolución en Puebla entre el 10 y el 17, que va a ser tu tesis de maestría. Sí, así es. La tesis de maestría también es fantástica, porque pues encuentro la información y bueno, y adelanto que estamos en el proceso de reconfiguración de esa tesis para que sea un libro, ¿no? Y que reivindique precisamente la contribución que tuvieron estas mujeres revolucionarias, igual de significativa me parece a mí que Carmen Cerdán. Bueno, ellas dependen del trabajo de Carmen Cerdán en una primera etapa, pero después aprenden a hacer revolución. Vamos a tocar el tema de cómo se va configurando ya un proceso de autonomía por parte de las mujeres, pero no una autonomía personal, sino también de grupos, de clubes. Lo vamos a tocar en un momento porque me parece que también es importante. Quisiera para terminar este segmento que nos hables de estos años que preceden al doctorado y finalmente esta etapa de formación que es el regreso en cierto sentido a tu alma mater entre el 99 y el 2002, donde, bueno, pues finalmente culminas los cursos de postdoc con este doctorado en historia y con una tesis que se va a llamar Lealtades Compartidas, Mujeres y Revolución 1900-1917. Sí, regreso, bueno, termino la licenciatura y pienso que todos los que estudiamos en la Ciudad de México en aquel entonces,
teníamos dos opciones imaginarias a las que aspirábamos: entrar al Colegio de México o al Instituto Mora. Entonces, bueno, y en aquel entonces el Instituto Mora no tenía la carrera de historia, Mm, era sobre estudios regionales, me parece. ujú, Pero cuando yo participo, ingresa la primera generación de historia. Entonces, participo en el en la convocatoria y como sabes, pues es CONACYT y no puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Renuncio a mis actividades en el INER y me dedico de lleno al Instituto Mora para trabajar, pues para seguirme formando con nuevas historiadoras e historiadores e inclusive un grupo multidisciplinar que va a rodear esa maestría. Posteriormente, pues me titulo, me desplazo a Tlaxcala en el último semestre de la maestría, termino la maestría y empiezo a trabajar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala como profesora de horas clase, ¿no? Entonces, ahí estoy trabajando, pues, tengo un pie en la licenciatura de historia y otro pie en lo que antes era la licenciatura de lingüística. Ahí daba metodología, pero en historia pues sí empiezo a trabajar y mientras estoy en esta etapa aparece la convocatoria en la UAM y en la UAM en aquel entonces pues el doctorado eran seminarios, teníamos que ir a algunos cursos solamente de actualización, sobre todo de académicos de gran renombre que iban a la universidad y asistía. Entonces, pues sí, era complicado trabajar y estudiar y formarme y regresar nuevamente a mi querida alma mater, ¿no? mm. Y bueno, te comentaba que culminas con una tesis también dedicada a mujeres y revolución y le titulaste Lealtades compartidas. Fíjate lo que son las cosas. Cuando estaba viendo algunos datos de tu trayectoria, me encuentro con el título de tu tesis y me hizo recordar el trabajo de la tesis doctoral. Bueno, se publicó ya como libro de la tesis doctoral de mi querido amigo recientemente fallecido, José Alfredo Gómez, Mm. con una tesis que él le llamó Lealtades Divididas. O sea, él hablando de los hombres de lealtades divididas y tú hablando de lealtades compartidas con relación a las mujeres, ¿no? Entonces, si quieres comentarnos un poquito sobre cómo llegas a estas lealtades compartidas. Es que cuando estoy buscando estos modelos metodológicos y teóricos en donde se pueda engarzar pues la presencia de las mujeres, si bien es cierto, una de las más importantes que construyeron la participación de las mujeres en la revolución, pues fue Ángeles Mendieta Latorre, que en la década de los 60 del siglo pasado, pues saca un libro que se llama La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Y ese libro tiene pues un listado de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana y que estuvieron, que están registradas en la Secretaría de la Defensa, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que tengo de manera empírica para empezar a trabajar. Y otro es que a mí en la UAM, en la materia de revolución, nos habían dado a leer y que casi, casi estaba fresquecito, pues la obra de François Guerra, ¿no? México del antiguo régimen. Y pues tú sabes que metodológicamente ese trabajo está fundamentado en, en esta construcción prosopográfica. Y entonces ahí me voy dando cuenta que precisamente en varios de los apartados, pero sobre todo en el segundo y en el tercero, pues habla de estas lealtades, ¿no? De cómo cuando se está en un proceso histórico y se participa en ellos, las lealtades son fundamentales, ¿no? Y esas lealtades se convierten en sociabilidades, que pueden ser las sociabilidades modernas y las sociabilidades tradicionales, ¿no? Bueno, las tradicionales, pues esto que tiene que ver la lealtad que tenemos hacia la familia, los amigos, los compadres, todo eso que nos construye, y las modernas que se generan a partir del siglo XIX, con base en la generación, grosso modo, de los clubes políticos, que tienen como fin, pues, un objetivo específico, ¿no? Entonces, esta parte de hablar de las lealtades, porque ese es el punto en el que las mujeres se unen,
y no solamente desde el 17, desde el 10, ya desde 1901, cuando empiezan a participar con Camilo Arriaga, estas precursoras, se están uniendo a estos procesos porque tienen una lealtad que los une al movimiento. Ellas a lo mejor en una primera etapa no están pensando en estas construcciones tan complejas que se están haciendo, pero me parece que ellas aprenden en poco tiempo este proceso y la necesidad de un cambio, ¿no? Porque bueno, se unen leales a que las cosas van a cambiar, sobre todo en el periodo revolucionario, las mujeres se unen a sus padres, hijos, esposos, parientes, para que acabe la revolución y entonces se vuelva nuevamente a un estado en donde ellas van a quedar en casa nuevamente. Pero eso no sucede, no para el caso de las mujeres letradas, clase media, que están construyendo, que van a construir nuevas dinámicas y que en el caso de algunas van a solicitar hasta la emancipación a través del voto. ¿Te parece entonces que en el siguiente segmento hablemos de este proceso que ya se ha definido por algunos colegas como el desafío al patriarcado? Seguimos conversando ahora sí entradas en la temática que me imagino que te apasiona, porque lo notamos en tus escritos y bueno, me ha tocado escucharte en varios espacios como colega de la academia y claro que tienes esa impronta que ya nos has comentado, pero con el tiempo cada vez más definida hacia los estudios de género y a esta noción de desafiar el patriarcado que desde incluso periodos previos a la revolución, pero tu periodo es el de 1900-1917 y entonces en este espacio donde las mujeres, ya nos comentabas algo al final del segmento anterior, son mujeres de la clase media, son mujeres que están empujando procesos y que de alguna manera también nos pone a quienes estamos cercanos o a quienes estamos lejanos de toda esta discusión con nuevas preguntas sobre las crisis de los sistemas vigentes que hacen posible la participación de estas mujeres, sean crisis económicas, sociales, políticas, pero ya con una idea muy clara de desafiar el patriarcado. ¿Cómo te encuentras con estos desafíos de estas mujeres, doctora Eli? Sí, previo a que los viera ya a la hora que va uno tejiendo toda esta información, me parece nuevamente citar a la doctora Julia Tuñón en este proceso de irnos marcando estas coyunturas. Como tú dices, en toda coyuntura hay una oportunidad para que los grupos que no son escuchados se puedan escuchar o se puedan visibilizar a través de diversos aspectos. Si bien es cierto que la historiografía tradicional en muchos momentos no las mencionan, están las imágenes, ¿no? La fotografía, la imagen en movimiento que aparece en aquella época, la prensa, que es fundamental, que también es otra parte que me apasiona trabajar. Ah, sí, la vamos a tocar, la vamos a tocar porque es un eje, claro que sí. Sí, y también, ¿sabes quién? La doctora Carmen Ramos. A mí me parece que Carmen Ramos, en términos de construcción teórica, metodológica y sobre todo de práctica, es el ejemplo para las historiadoras cuando estábamos estudiando historia de las mujeres, muy adelantada a la época. Ya ella desde principios de los 90 marcaba esta diferencia de trabajar a las mujeres como algo fundamental y que se generara, por ejemplo, eso es maravilloso, una historiografía propia
y un método propio para poder interrogarlas y darles voz, no desde esta historiografía tradicional que todavía Sí. venimos trabajando, sino desde otras ópticas. O sea, ya estaba viendo el género y a mí me gusta retomarlas porque de repente tomamos a otros modelos que es muy válido de otras ciencias, pero en nuestra querida historia, en nuestra amada Clio, existen dos pilares fundamentales y me parece que son Julia Tuñón, Carmen Ramos y también ahorita olvidé el hermano de Esperanza Tuñón, que bueno, ya no se encuentra entre nosotros, pero que también abordó temáticas fundamentales para la historia contemporánea, sobre todo con el trabajo que hizo pionera en el trabajo sobre el voto de la mujer en México, ¿no? Claro, pues con tus estudios se suman nuevos nombres. Empezamos a ver hace varias décadas ya con mayor solidez, con trabajo de archivo, nombres como Dolores Jiménez Muro, como Carmen Vélez, como María Quintera de Rivas, como la teniente Ángela Jiménez, Margarita Neri, Encarnación Mares, muchas, muchas más, pero de las cuales tú te encargas de las hermanas Narváez Bautista, de Laureana Gray, de Kleinhans, de Hermila Galindo, que de alguna manera también ha llamado tu atención, María Arias Bernal. Cuéntanos un poco de este grupo de mujeres que se suman allá a esta amplia lista que debemos de manejar, sobre todo para el periodo revolucionario. Claro, de todas ellas, bueno, Laureana Wright, pues tiene que ver con este proceso del siglo antepasado, del siglo XIX, como una impulsora de los estudios de las mujeres a partir de la prensa, ¿no? Por ejemplo, es la primera mujer mexicana que, no es la segunda, porque antes está Cetina en Yucatán, pero para el caso de la Ciudad de México, el periódico de Violetas de la Náhuac, pues es fundamental para entender cómo estas mujeres de élite que nacieron en la década de 1840, 1850, en el Porfiriato están construyendo periódicos por y para mujeres, que son, que son muy importantes y que estoy casi segura que la generación, la que le sigue, las mujeres puentes entre siglos, eh, retoman muchos de estos escritos, porque Laureana Wright, en la medida en que va avanzando, para ella esta cuestión de la emancipación de la mujer se encontraba en la educación, pero también obedecía al proyecto planteado por el Estado. Por eso es que el Estado permite que se publiquen muchas, bueno, son como 3 o 4 publicaciones. La otra es el álbum de la mujer de Concepción Jimeno, que es una española que se viene en la misma etapa que está trabajando Laureana Wright, y que ellas van formando a estas nuevas generaciones de mujeres. Sin embargo, ellas son muy significativas. Algunas logran participar en la revolución. Voy a recordar ahorita el nombre de algunas de ellas. Y pienso que ellas son precisamente estos puentes que hacen que las mujeres que participan en la revolución, las que nacen en la década de 1880, 90, ese es el grosor de las mujeres que participan en este periodo, se nutran de toda esta lectura que les está provocando estos periódicos que hay, porque de hecho hay un periódico que surge, que también tengo un artículo que se llama La Mujer Mexicana, que surge precisamente en 1900 y dura 5 años. Ese periódico es del Porfiriato, subsidiado por Porfirio Díaz, porque necesitaba verificar qué era lo que se escribía. Es fenomenal porque por primera vez aparecen las profesionistas. Y pues recordemos que el Porfiriato construye a estas primeras generaciones de mujeres que las educan precisamente, que son educadas en diversos niveles educativos. Sobre todo el que le interesaba más era la parte de la docencia, ¿no? Y ahí es en donde está la mayor parte de las mujeres que participan en la revolución. Claro, y esto incluso se va a alargar hasta muy entrado el siglo XX. Claro. Por ejemplo, me haces recordar la Escuela Industrial para Señoritas, que Ujú. si bien no se tipifica como una normal, pero también es un espacio donde ya las mujeres
tienen esa posibilidad de tener estudios más allá de los primarios, ¿no? Y bueno, me llama la atención esta descripción que has hecho de las mujeres puente entre siglos, ¿no? Y de el papel importante de aquellas que van a lograr escribir en espacios públicos, en periódicos de circulación, que van a estar teniendo, obviamente, influencia directa en las nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Sí, mira, cuando comentabas a Dolores Jiménez y Muro, o sea, esa mujer es excepcional. Yo hasta cuando ando por aquellas zonas he intentado buscar información, pero no he encontrado mucha. Pero existe una autora en el Colegio de San Luis que ha trabajado su biografía, pero lo interesante de esta mujer es que ella sí es un gran puente entre siglos. Ella nace a finales de 1840 y en la Revolución ya es una mujer de 60 años. Y vemos pocas mujeres de esa edad, la mayoría son jovencitas de 20 años. Y ella me parece que es un conector muy importante junto con Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que también es una mujer a la mejor de 40 años cuando ya está en la revolución, que finalmente pienso que son las modelos que de las que van creciendo, porque Dolores Jiménez y Muro participaba en Violetas de la Náhuac. Entonces era una escritora que si bien tenía su poesía que era más patriótica o funeraria, pero siempre iba en función de los héroes nacionales, cuando ingresa a la revolución, ya tiene toda una trayectoria que por supuesto, sobre todo en esta primera etapa antirreeleccionista, hace que muchas mujeres se sumen. Y lo mismo sucede con Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que ella tiene desde 1900, pues a Vesper, ¿no? Vesper, este periódico que no tiene nada que ver con las mujeres, pero sí con la reivindicación de los trabajadores mineros y sobre todo es anticlerical y antigobierno que hace que se sumen las mujeres o varias de las que ellas que van trabajando con ellas, pues aprendan de esta profesión, que también muy ingrata para las mujeres en esta época, que es algo que también estoy trabajando ahorita en largo proceso, que es pues esta cuestión de la prensa, las mujeres no reconocidas como periodistas. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza es periodista, ¿sí? Pero bueno, se le considera periodista y una de las preguntas que yo quería hacerte es, igual lo vamos a retomar para la sección de prensa, pero posicionarse en estos espacios de prensa cuando no hay una carrera como periodista o de periodismo y mucho menos posibilidad de que en los diarios de circulación estén ellas. ¿Cómo se da este espacio creado por ellas? ¿Quién las patrocina? No sé si nos puedas adelantar un poquito de esto que me parece pertinente hacerlo en este momento. Claro, en el porfiriato, ellas se construyen porque son mujeres de élite y porque pueden pagar la publicación, porque como todos sabemos, la prensa, el papel era muy caro en aquel entonces. Y ellas financian porque tienen el recurso y también el Estado las apoya, porque a través de la Secretaría de Gobernación existe información en donde aparece que el Estado les daba cierta cantidad para que pudieran continuar. Y continuaban, pero bajo la vigilancia. Y como estas mujeres de primera etapa de prensa hablaban de que las mujeres deberían de ser educadas porque eso hacía que se formaran nuevos porfiristas con esta idea del porfiriato, pues por supuesto que era aceptado, se les combinaba a que participaran que se sumaran, por ejemplo, a las escuelas de artes y oficios, que aprendieran a leer y que a su vez educaran a otros. Ese era como a grandes rasgos lo que se les enseñaba junto con toda una serie de cosas fundamentales que todos los periódicos publicaban. Qué hacía el gobierno, cómo se estaba logrando esta modernización, la cuestión política, el arte, la cultura, todos estos elementos que cubría la prensa nacional también se estaban cubriendo desde esta etapa. En la segunda etapa, esta cuestión de mi título del doctorado, por eso lealtades, porque
varios de los que participan desde principios del siglo en estos movimientos que yo le llamo el arriaguista y el magonista, porque primero es el arriaguista y después el magonista, em, las mujeres empiezan a participar en las impresoras y algunos de sus esposos o hermanos eran dueños de las imprentas. Entonces, eso Ujú. también las va habilitando. Aprenden a hacer el periódico, pero también están viendo desde la lealtad familiar, pues este aprendizaje y se están uniendo a este espacio. En el caso de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, ella también con sus recursos, porque ya es viuda cuando hace el periódico, pues ella tiene su impresora portátil y son 3 hojitas nada más las que tiene el periódico. Y pues así va construyéndose y obviamente pues tiene que irse al exilio en 1903, después regresa precisamente porque es perseguida por el porfiriato, porque finalmente la vigilancia porfirista la veía como un elemento igual de subversivo que Arriaga y Magón, porque ya pertenecía a esos grupos. Entonces sí, ellas aprenden y publican si tienen el recurso. Lo mismo va a suceder con las hermanas Villarreal, que están en la frontera y que también tienen un periódico, porque ellas tienen el recurso para hacerlo, y también dejan de hacerlos porque son reprimidas y peor, doblemente reprimidas, a diferencia de los varones. Claro, muy interesante. Y además, esto me lleva a mí ya desde la historia económica incluso a repensar la transferencia tecnológica, sobre todo para estos momentos en el que puedes tener tu impresora portátil, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hacer estas publicaciones. Yo te quisiera preguntar, en todo este entramado que has ido construyendo a partir de la recopilación de material de archivo, ¿cómo ubicas a Vasconcelos en estas historias? Si es que te aparece por ahí, digo, esto ya es más, un poquito más hacia la segunda década el siglo XX, pero no sé si de alguna manera lo has encontrado, porque bueno, él de alguna manera estuvo cercano a varios grupos de mujeres que estaban igual peleando por estas autonomías. Sí, en el caso de Vasconcelos, como ya tiene que ver precisamente con una etapa ya del México postrevolucionario, pues es una parte que no he trabajado mucho, pero sí te puedo comentar que, por ejemplo, Félix Pallavicini, todos estos personajes que fueron cercanos a Venustiano Carranza, pues apoyan a las mujeres. Por ejemplo, en mi la tesis doctoral aparece una parte en donde se habla del papel de Pallavicini cuando las mujeres están en la revolución o cuando estas mujeres que son propagandistas son apoyadas para realizar estudios, para continuar con sus estudios, porque en la misma revolución, o sea, las mujeres letradas tienen una función importante en la revolución, tanto mujeres como hombres que son normalistas o que estaban estudiando la normal y que truncan su educación para incorporarse a la revolución, tienen como misión difundir los ideales del movimiento revolucionario, pero esto sucede con todas las facciones. Lo hacen los zapatistas, lo hacen los villistas y por supuesto el movimiento de Venustiano Carranza, que ese va a ser uno de los grandes éxitos de Venustiano Carranza porque logra atraer a la mayor parte de los maestros eh, para que participen en este proceso. Claro, y ahí una parte importante, pues la cubren las maestras, Ujú. las profesoras que están también en este gremio magisterial, ¿no? Te preguntaría para ir cerrando este segmento, si has encontrado algún tipo de referentes de las mujeres desde los distintos oficios. Yo sé que quizá el mayor grupo es el de las maestras, mujeres de élite, pero te has encontrado con empleadas, obreras, bueno, están las viudas, que también es muy importante, ¿no? El papel de estas señoras que van a heredar de sus maridos negocios, capital, pero empezamos a ver algún tipo de referente por oficios, ¿has hecho algún tipo de tipificación o clasificación? ¿O cómo has
ya visualizado a todos estos grupos de mujeres en tus trabajos? Sí, en el caso de las mujeres de otros grupos, porque no necesariamente porque seas, porque tengas la primaria o estés estudiando la normal en aquel entonces, quiere decir que seas un grupo social medio, ¿no? O sea, había mujeres que pertenecían a la clase obrera y que se van incorporando a estos procesos. En la tesis de licenciatura que se llama, ahorita olvidé el título, pero que versa sobre la participación política de las mujeres, así se llama, participación política de las mujeres en el movimiento maderista. Ahí déjame decirte, Araceli, que esa tesis tardó en madurar porque ya trabajaba y afortunadamente el AGN en aquel entonces cerraba a las 6 de la tarde. Yo trabajaba en el centro histórico y pues hacía media hora para llegar a la El gente archivo. en el metro, ¿sí? Y entonces, pues terminando de trabajar, que salía a las 3, todas las tardes me iba al archivo a revisar expediente por expediente el archivo de Francisco y Madero, porque me parece que hasta nuestros días se encuentra sin clasificar. Y Mm, entonces esa parte es maravillosa porque en aquel entonces pues te daban las cajas. Ahora ya nada más son folders, ya ha cambiado un poco la política por tanto saqueo terrible de muchas gentes que no debería de ser así. Pero bueno, en aquel entonces, y el mirar documento por documento te va cambiando también la mirada de cómo ir abordando tu tema. Y ahí fue donde encontré a grupos obreros, a grupos de mujeres obreras que participaban en el proceso revolucionario, porque te repito, a mí me parece que aquí lo que sucede es que la mayor parte de los obreros, así como en algunas áreas de la provincia que son áreas rurales y que hay campesinos, se unen las mujeres apoyando a sus familiares y algunas ya están trabajando. De hecho, para las tres licenciaturas o para hacer el seguimiento de maderistas a constitucionalistas, se puede ver cómo estas mujeres obreras se van sumando desde la oralidad y desde la oralidad aprenden a hacer el discurso de la revolución, así como lo hacían los hombres. O sea, es algo que también hacían los hombres, pero que no se visibiliza para el caso de las mujeres. Siempre cuando nosotros leemos textos dicen, es que tal personaje fue muy importante para la oratoria. Las mujeres hacían exactamente lo mismo. Por ejemplo, mm, las educadas iban a estas áreas fabriles, porque lo dicen en sus testimonios, a dar información sobre la revolución, sobre las elecciones, dependiendo del proceso histórico o momento histórico en el que estamos hablando en la revolución, y les explicaban, y tanto obreras como obreros se unían a la lucha, entonces eran habilitados para hacer este proceso de propaganda, porque las mujeres, sobre todo, por ejemplo, lo podemos ver con las Narváez, las mujeres aprenden de cultura cívica. ok. Las Narváez iban, en el caso de Puebla, a las fábricas, tenían un periódico, iban a las plazas públicas en Puebla y hablaban de educación cívica. Y eso también lo vemos con las de la Ciudad de México, eso también lo encontré ya para el constitucionalismo. Y se ponían a hablar planteaban, o sea, es increíble ver cómo sabían qué era lo que tenían que hacer los ciudadanos para votar, pero ellas no lo miraban para sí mismas, ¿no? Porque no Ujú, había esa dinámica de mirarse con el voto. Eso ujú. me parece que Hermila Galindo lo viene a mover después. Claro, claro, y en ese sentido los aportes que haces junto con otras colegas que están descubriendo en esos archivos donde la presencia de las mujeres no solamente es notable, sino va a ser una pieza angular para todo el proceso revolucionario, pues creo que es muy pertinente rediscutir y replantear quizá algunas aristas sobre lo que sucede durante este periodo revolucionario. Mira, si te parece, a mí me gustaría que en el siguiente segmento retomáramos algo que desde mi punto de vista creo que también es una evolución en lo que tiene que ver con la organización femenina en esta etapa y que tiene que ver con los clubes o con estos espacios ya de asociación, no donde ellas están sumándose a otros, sino donde ellas están creando sus propios espacios. ¿Te parece bien?
Sobre estos espacios ya conformados por las propias mujeres, clubes femeniles antirreeleccionistas, espacios ya creados por las mujeres para definir sus propias posturas, es decir, no solamente ya sumándose a los grupos donde seguramente siguen participando, sino ya espacios propios de ellas, impulsados por ellas. ¿Qué nos dices al respecto desde tu trabajo historiográfico? Sí, a mí me parece que ellas tienen finalmente un antecedente previo a generar los propios, sobre todo a partir de 1909, cuando Francisco I. Madero convoca a este antirreeleccionismo y a la generación de clubes. Y es muy interesante porque yo lo digo en la tesis de la maestría, que pues él dice que hay que conformar clubes, pero no dice que las mujeres no pueden entrar, pero tampoco dice que pueden participar. Entonces esa apertura la aprovechan las mujeres y en un principio tienen que participar muchas de ellas con los clubes masculinos y después se van despegando. Yo, de la historiografía que leía, hay un autor que se apellida Santiago Portilla, olvidé. Pido disculpas por si me olvidé del nombre, que habla precisamente de esta etapa de los clubes antirreeleccionistas y solo menciona el club Hijas de Cuauhtémoc, que es el que casi todos conocemos, pero existe una gran cantidad de clubes que se forman en toda la República, todos los estados que están activos para participar en la revolución. Y se supone que pide el mismo documento de la creación de clubes, dice que deben de ser 100 miembros para generarse. Yo he encontrado, por supuesto que tengo listas de las mujeres, pero no están completos los documentos. Supongamos que si no eran 100, eran menos de 100. Hay muchas mujeres activas participando en el proceso y además es muy interesante porque empiezan a generar los clubes ya con nombres femeninos y por supuesto, como bien lo decías, doctora, aparecen los primeros clubes, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, aparece el Francisco y Madero, pero también una vez que se da este proceso de la Revolución Mexicana, empiezan a surgir los que tienen nombres con las heroínas que ellas empiezan a reconocer, como es en el caso de Puebla, cuando surge el club Sara Pérez de Madero, ¿no? Sara Pérez de Madero es uno de los primeros clubes que empiezan a surgir y vamos a ver, y las vamos a ver pululando en diferentes etapas. No van a ser los mismos clubes femeniles que están abogando por el antirreeleccionismo, porque tienen una función, que es esta cuestión de la cuestión cívica, y las vamos a encontrar en la prensa, por eso mi acercamiento también a la prensa, en donde hacen pequeños artículos. A veces pensamos que los artículos, inclusive los que hacían los varones en el siglo XIX, a principios del siglo XX, pues no eran tan complejos, eran pequeñas crónicas, y pues es lo que hacen las mujeres, también convocaban desde sus clubes a unirse a esos clubes para participar en el antirreeleccionismo tan necesario, así lo dicen ellas, para cambiar a México, ¿no? Y va dirigido específicamente a mujeres. Ellas se desligan de esta parte, pero a mí me parece que también, no sé cómo toman esta autonomía, pero eso hace un parteaguas en el cambio de sus actitudes y su movilidad en todos los estados y la misma ciudad en donde están operando. Por ejemplo, cuando se generan los clubes, Francisco Madero decía que había un filial y sobre ese filial se posicionaban los otros en todos los estados. Entonces, en el caso de las mujeres, vamos a encontrar que el club Hijas de Cuauhtémoc lo vamos a encontrar sobre todo en las ciudades grandes. Puebla, Guadalajara, no puedo recordar ahorita, inclusive hay en el norte del país, ahorita esa parte la olvidé, pero sí están participando
y tienen una comunicación constante porque hay que promover el antirreeleccionismo. Después de la revolución, después de que se da el cuartelazo de Francisco, no, después de que termina la revolución y se desarrolla ya el gobierno de Francisco y Madero, las mujeres van a hacer clubes, pero ya tienen un tono altruista y educativo, pero siguen siendo las mismas. Muchas de ellas son las mismas. Y después se vuelven a No, reconfigurar a partir de 1913. sí, muy interesante. Y esto que te preguntaba tiene un sentido para mí muy fuerte, el de que sean clubes de mujeres, por mujeres, porque ya incluso la cabeza, desde el nombre, como bien dices, pero la cabeza, es decir, quién va a estar al frente, te permite ya negociar entre tus pares y no negociar con otros, como lo venimos viendo a lo largo del siglo XX, incluso desde el propio sindicalismo mexicano, donde puede haber mucha participación femenina, pero al final de cuentas el puesto principal le corresponde a un hombre, ¿no? En este sentido, creo que esta diversidad de asociaciones o este asociacionismo entre mujeres nos permite visualizar de manera mucho más clara incluso cómo es la estructura y cómo es la forma de trabajo, ¿no? Entre mujeres. Y este paso que también marcas tú muy claro, ¿no? De una participación con un sentido muy específico, que era el antireeleccionismo, para después pasar a otros asuntos pendientes donde también a ellas les preocupan, me imagino que aspectos de derechos humanos, todo lo que es la formación cívica y compartir muchísimas cosas que si bien ellas ya culminan una etapa, pues están sólidas para empezar a trabajar, seguir trabajando con la ciudadanía, ¿no? Con los distintos espacios, con otros grupos locales. Y a mí me encanta que todo esto lo veamos reflejado en estos libros que has coordinado, La Revolución Mexicana en la provincia, problemas comunes, variantes locales, estudios de género, ya con una mirada muy clara desde esta perspectiva y desde las humanidades en México, sociedad y cultura, miradas a la modernidad, reflexiones en torno al patrimonio cultural y género. Tienes un libro coordinado que se llama Relaciones de pareja, cambios y permanencias, que también yo creo que apunta mucho a estos contrapesos o a estas confrontaciones que también tienen las mujeres. Y bueno, hablemos de ello para que si tienes algo que agregar de estos libros, porque lo siguiente es los estudios sobre la prensa y las mujeres. Le he guardado un particular espacio a esa línea. Sí, pues sí, los estudios, bueno, todas estas coordinaciones también obedecen a diferentes etapas por las que he pasado y también algunos son de carácter nacional y derivados de seminarios o de congresos que se hacen y los propios de Tlaxcala, ¿no? En donde ahí todavía hay mucho que abonar, necesitamos, yo les digo a los estudiantes, necesitamos muchos historiadores para todas las temáticas y temporalidades, porque hay mucho que decir, ¿no? Este libro, por ejemplo, el de Relaciones de pareja, fue muy bonito porque salió de un congreso que hicimos, pero era multidisciplinar y siempre enfocándonos a la parte de las humanidades y entonces tiene todas las temporalidades y se habla en todos los contextos de la violencia ejercida hacia las mujeres desde contextos históricos en el siglo XIX, que es la participación que realizo yo junto con una compañera, que versa precisamente de la importancia de la violencia como un efecto estructural, que prácticamente casi todos los trabajos eh, llegan a ese punto porque la violencia estructural es lo que hace precisamente estas relaciones que no siempre, de pareja que no siempre son formidables, ¿no? Y cómo la violencia estructural impacta en todos estos aspectos y se puede ver desde el ámbito lingüístico, literario, histórico, filosófico, que es lo que se plantea en este trabajo que tiene una gran temporalidad y que es muy interesante porque es a nivel nacional.
Y una de tus pasiones, no sé si más recientes, porque como ya nos contaste, bueno, fueron apareciéndote las mujeres también en la prensa desde temporalidades que llevan más larga data y que te han llamado poderosamente la atención y que les has dejado ya pues un espacio grande con un proyecto que se llama Mujeres en la Prensa, pero también con ya trabajos que están puestos a la discusión y al debate, ¿no? Nos decías de la manera en que varias de estas mujeres se hicieron un espacio propio para poder publicar, pero cuéntanos un poquito más de este feminismo asociado a la difusión de ideas vía la prensa. Sí, déjate comento también esta parte de cómo llego a la prensa y tiene que ver precisamente, se vincula con el INER, porque cuando estamos revisando o cuando yo estoy revisando expedientes de veteranas de la Revolución civiles, empiezo a ver en los testimonios que dicen que ellas escriben y que escriben en tal periódico y entonces queda esa información que voy recabando y el problema es que muchos de los diarios pues ya no existen, es muy complicado. Entonces procuro que cuando ando en otras áreas fuera de donde vivo, procuro entrar a las hemerografías para ver qué cosa hay de la prensa. Entonces ese es un trabajo que ha sido muy de largo aliento porque hay que estar revisando la prensa y estar buscando, porque además, como en el siglo XIX, sabes que los hombres y las mujeres escribían con seudónimos, entonces eso las vuelve más complicadas. Pero ellas dicen que Ujú. escribían y eso es lo que me une a la prensa y también porque empiezo a participar en la red de historiadores de la prensa, que ya tiene un largo tiempo funcionando y pues cada vez se suman más personas a esta prensa, ¿no? Entonces, ¿cómo veo? Pues te digo que empiezo de atrás, voy buscando, haciendo saltos en la medida en que vamos encontrando, pero pues el primer periódico que me fascina pues es el de Laureana Wright, porque se encuentra en el fondo reservado de la UNAM, y bueno, ahí lo empiezo a revisar. Y ese es el parteaguas que me va dando, pues, los fundamentos de ir siguiendo a estas mujeres que escriben, que no necesariamente son periodistas y que, como yo te decía, son tratadas como escritoras. No les dicen periodistas ni siquiera a sus colegas. Creo que los únicos que les llegan a decir periodistas son Ricardo Flores Magón en una edición que hace aplaudiendo el trabajo que hace Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, donde le dice, la periodista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que trabaja con mucha ímpetu, sabiendo que va a ser reprimida. O sea, es muy interesante. Y de ahí en fuera todos los demás las tratan como escritoras. Les dan una significación menor, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy construyendo. ¿Qué pasa con las feministas? No vamos a encontrar en esta etapa, porque tengo que he leído mucho periódico, pero sí me he dado cuenta que en la mayor parte de los periódicos que existen a nivel nacional y estos periódicos o estas revistas que se hacen, que tienen un corte familiar, van incorporando en sus trabajos algún elemento del feminismo que está en Estados Unidos y en Europa, pero ellos lo hacen con el fin de atacarlo, no con el fin de promoverlo, pero están las lectoras que lo están mirando con otra situación, ¿no? Y es muy interesante verlos porque aparecen fotografías, por ejemplo, cuando están haciendo manifestaciones y él mira un cúmulo de mujeres en donde hay un espacio enorme y una mujer está arriba de un templete y todas las demás la están escuchando, debe de tener un eco en aquellas mujeres, ¿no? A veces me parece que mucha gente dice, "Ay, es que eran poquitas". No, en aquel momento era el medio más eficaz, es como ahora el internet, ¿no? O sea, basta que lo mires tú para que lo miren millones. En aquel entonces, lo más importante de manera visual, pues era la prensa, de donde se podía mirar, pues, este aspecto. Y si se suma a lo que ellas pedían, las mujeres van retomando estos aspectos fundamentales. Bueno, pues se dice que el Club Hijas de Cuauhtémoc, entre los objetivos que plantean
cuando ya ganó el maderismo, pues es el asunto de la reivindicación de las mujeres. Y ahí aparece en uno de sus documentos en donde solicitan el voto de la mujer, pero es el único momento, o sea, es el único documento que existe. De ahí en fuera me parece que la única que es capaz de enfrentar esta situación tan patriarcal, pues es Hermila Galindo. Y Hermila Galindo lo hace, te digo que a través de la tribuna, a través del oral, pero ya cuando gana, cuando ya está el eminente triunfo de Venustiano Carranza en 1915, ella le dice que necesita, que si la puede apoyar para generar un periódico, y ese periódico, ese de la Mujer Moderna, es maravilloso porque la mitad del texto está dedicado a la revolución, al movimiento constitucionalista, a los hombres de la revolución, a qué se hace desde la revolución, y la otra mitad es feminismo. Y junto a ella aparecen otras mujeres de Guadalajara, de Puebla, de Yucatán, que están escribiendo precisamente de manera incipiente el voto de la mujer, porque yo pienso que debe haber sido muy difícil en esos tiempos, ¿no? Sobre todo cuando se alegaba, y supongo que era lo constante, y bueno, se nota los debates de la Constitución, que la prioridad no eran las mujeres, la prioridad era la estabilidad del país, y en ese sentido, pues se va mermando ese diálogo, ¿no? Pero bueno, pues Hermila es fundamental y a mí me da mucho gusto verla en los billetes de 1,000 pesos. Sí, sin duda, y que tiene ya en distintos espacios institucionales en nuestro país ya un lugar, ¿no? Y empezamos a visibilizar, como te decía al inicio, muchos rostros, nombres que no teníamos en las listas de esta historia nacional, ¿no? Entonces, creo que en muchos los trabajos tuyos y de otras colegas justamente tienen que apuntar a visibilizar este trabajo. Y claro, por supuesto, ya lo mencionabas tú, otro gran eje en tu trabajo historiográfico es lo que tiene que ver con Tlaxcala, esta preocupación por la historia local, la historia de Tlaxcala, representada en el siglo XIX en Tlaxcala, de la universidad, publicada por la universidad ya en dos ediciones, la del 13 y la del 2013 y 2016, cuadernos de los mapas y relación de que compone esta ciudad de Tlaxcala, y configuraciones de la modernidad, Tlaxcala y sus transformaciones espaciales, un libro que tiene una larga data, 1780-1940, ¿no? O sea, con toda una intención de darle al Estado también su historia escrita, ¿no? Creo que este trabajo también es significativo en tu quehacer. Pero me gustaría concluir este segmento con dos cosas. El trabajo institucional, ahorita te comento algo al respecto, y luego ya con las recomendaciones para jóvenes, chicos y chicas, historiadores, historiadoras, en lo que podría ser una suerte de sugerencias para impulsar su trabajo. Pero empecemos por lo primero, que son tus compromisos institucionales. Bueno, has participado en diferentes comités al interior de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en revisiones de planes de estudios, has incluso también sido parte importante desde la Comisión de Festejos para el Bicentenario, con lo cual hiciste también ahí una labor interesante, pero han sido varias décadas de trabajo, o sea, ya dos y muy importantes en la labor con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuéntanos al respecto. Ay, no, pues yo encantada de estar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues es quien me abrió las puertas para la parte de dar docencia, ¿no? A nivel universitario. Y sí, he realizado una gran actividad, prácticamente, o mucha de ella tiene que ver con la divulgación de la historia. Cuando he podido participar, por ejemplo, mi primer curaduría que hice, que también es otra área que últimamente he estado
trabajando. Fue muy satisfactorio porque el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala no cuenta con un acervo antiguo en fotografía. Toda la fotografía que se tiene un contexto de carácter privado. Si nosotros queremos saber de fotografía antigua, ¿no? Sobre todo el periodo que trabajo, hay que recurrir a los particulares. Y a partir de ahí, cuando me invitan a participar en los festejos del centenario y el bicentenario, lanzamos la convocatoria para que las personas prestaran sus fotografías. Fue muy difícil porque nadie quería prestarlas, pues, aunque ahí decíamos que nada más las íbamos a escanear y las íbamos a regresar y les íbamos a dar el crédito, optamos por buscar en todas las facultades a los profesores y así fue como empezó a llegar ese magnífico material personal de todos los acervos y de todos los grupos sociales y me parece que quedó una exposición muy bonita porque ahí podíamos ver pues cómo era tan compleja la sociedad en el porfiriato, ¿no? No solamente era un contexto rural, sino que también teníamos que ver, sobre todo la fotografía mm, que inclusive era pintada a color en aquella época, pues corresponde a las personas que tenían haciendas o los profesores o los que trabajaban en las bandas de música, que también eran como muy recurrentes, o todos aquellos que tomaban paisaje del emblemático ex convento de San Francisco, ¿no? Entonces, y ver un poco porque en realidad la ciudad ha modificado, su proceso ha sido muy lento, ¿no? Todavía tenemos edificaciones que siguen siendo muy emblemáticas y pues el centro histórico pues todavía sigue siendo lo que ha sido desde el siglo XIX, por ejemplo. Entonces, sí, he trabajado, me vinculo con las áreas, por ejemplo, en el área de investigación, en la anterior administración. Hicimos mucho trabajo de divulgación, sobre todo en tiempos tan difíciles como fue el asunto de la pandemia, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso. Nos vinculamos también con el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala. Entonces, he hecho museografías con este impacto de que la historia no sea tan académica, sino que las personas puedan entender de manera didáctica la importancia de la historia que se ha generado en Tlaxcala, ¿no? Y bueno, la primera museografía sí tiene un contexto más incluyente, pero las últimas dos ya tienen que ver con una perspectiva de género, ¿no? Creo que el trabajo no solamente de tu parte ha sido en el aula o en la universidad propiamente, organizando seminarios, diplomados, talleres para hablar de género, coloquios que van desde la Revolución Mexicana hasta discusiones sobre patrimonio. No, sin duda, creo que lo dices y lo remarcas muy bien, el trabajo museográfico que varios colegas de la Academia Mexicana de la Historia han realizado. Creo que también es una parte muy importante, como lo has mencionado y como creo que lo tenemos claro todos los que participamos en esta academia, de la función social que tiene la historia y que para ello, pues muchas veces lo podemos hacer no solamente a través de materiales de divulgación, sino también desde la instalación museográfica. Y creo que ahí, efectivamente, como lo dices, creo que hay un aporte y hay un compromiso para con Tlaxcala que ya te adoptó. Me gustaría que termináramos nuestro segmento hablando de justamente las recomendaciones para las y los jóvenes historiadores. Has dirigido 26 tesis de licenciatura y pues este es un compromiso arduo con ellos y ellas, pero ¿qué les dirías a aquellas personas que están interesadas en los estudios del género, en los estudios de las mujeres durante la Revolución Mexicana? ¿Qué pistas les podrías dar para que empiecen a indagar de manera mucho más precisa sobre sus temáticas? Sí, para el caso de Tlaxcala, pues siempre se les insiste que
que hay que romper un poco esta dinámica que de repente hay de estudiar la historia económica o la historia política como ejes de la construcción de una problemática, ¿no? Entonces pienso que ellos lo miran, ahora lo ven con otros ojos, porque inclusive las mismas tesis, ¿no? Hace poco estaba yo viendo las tesis y bueno, sí hay una carga que ya les interesa a la prensa, no precisamente sobre Tlaxcala, porque Tlaxcala solamente tiene un periódico importante para el periodo que yo trabajo y que es la Antigua República, pero ya está todo el siglo XX, tienen muchas posibilidades. El México contemporáneo abre una gran cantidad de fuentes de análisis para el historiador, ¿no? La historia oral, en fin, las temáticas. Ahora, precisamente ayer terminamos un coloquio que se llamó Historia y Patrimonio en Tlaxcala y también fue multidisciplinar con el enfoque de historia, pero la verdad es que fue muy satisfactorio ver antropólogos, lingüistas, biólogos e historiadores discutiendo pues estas nuevas problemáticas que al igual que otras del pasado son fundamentales. Entonces, me parece que los chicos, bueno, que las universitarias y los universitarios están mirando otras nuevas temáticas y temporalidades, pero también, eso es algo muy importante, trabajan temáticas a veces todavía muy tradicionales, porque en Tlaxcala no hay mucha producción historiográfica. Entonces, ese es un problema. Muchos de los trabajos que se hacen, sobre todo en periodo colonial, pues vienen de otras instituciones en donde también hacen una gran labor, pero hace falta mucho trabajo en todos los aspectos, sobre todo porque Tlaxcala, desde los pueblos originarios, es tan importante y tan rico en los saberes históricos, ¿no? Bueno, pero el que tengamos todavía tanto por hacer te posiciona a ti como parte de ese grupo que le tocará encabezar por muchos años más este trabajo tan importante y bueno, que seguramente irás aparejando a tus intereses muy particulares que como son los estudios sobre mujeres, estudios de género. Y no quiero dejar pasar mencionar que justamente para el libro que se editó por la Academia Mexicana de la Historia, que se llamó Historia de nuestras regiones, pues por fortuna tuvimos la posibilidad de que la portada y que en sus interiores, en tu capítulo, existieran parte de estos hallazgos que se hicieron sobre pues la forma de la ciudad, ¿no? El paisaje desde siglos anteriores que encontraron ustedes y que fabulosamente pudiste cedernos las imágenes para esta portada, ¿no? Y por supuesto también bien recuerdo justo el capítulo de ese libro en el que nos hablas de las mujeres como las mujeres de Tlaxcala en el siglo XIX, XVIII, XIX, van a tener una posición importante ya en el ámbito del comercio, independientemente de que se les dejara normativamente o no. Entonces, sí, mucho este papel que te ha tocado jugar a partir de la Universidad de Tlaxcala seguramente tendrá ecos todavía más amplios de los que ya tiene ahorita. Sí, sí, definitivamente, y pues la fuente, no solamente están el acervo histórico que en sí tiene documentos desde el siglo XVI hasta 1960, que son los que se pueden consultar, y pues toda esta diversidad que ofrece Tlaxcala de estos cambios que ha tenido de un espacio rural, a cómo se ha ido adaptando a estas modernidades, ¿no? Y todos estos entre juegos que hay, porque pues es una ciudad o un estado, perdón, que siempre está con una importante relación con el estado de Puebla, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, no solamente con Tlaxcala, con la misma ciudad o con el mismo estado, sino con estos entrejuegos que se dan con esta región
tan importante en el altiplano, ¿no? Y sí, yo les digo a los estudiantes cuando me dicen que pesquisas, pues prácticamente indagar en espacios, en archivos privados, que eso puede ser fundamental porque Tlaxcala desde el periodo colonial pues ha sido fundamental en términos de haciendas, ¿no? Que también es un elemento que también se ha trabajado por los propios historiadores y también por otros grupos multidisciplinares, ¿no? O ciencias. Quisiera que culmináramos, bueno, no quisiera que se acabara este diálogo, porque la verdad es que, híjole, creo que se han quedado en el tintero muchísimas cosas que la doctora Elizabeth Jaime Espinosa nos tiene que decir todavía más sobre las mujeres de esta región, no solamente de Tlaxcala, sino como bien ella dice, que se amplía hacia Puebla y yo creo que hacia toda esta parte central. Todavía hay mucho que decir, hay mucho trabajo que sacar a flote de los archivos y seguramente en las próximas décadas, no solamente con el libro que está ya en prensa, sino con muchas otras más publicaciones podremos seguir teniendo en cuenta sobre el papel de las mujeres en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si te parece, doctora Elizabeth Jaime, pasamos al último segmento para hablar de tus satisfacciones. Sí. Pues vayamos al recuento de las satisfacciones. Has trabajado muchísimo en tu institución, como ya lo hemos mencionado, has formado estudiantes de licenciatura a través de las clases en el aula, pero también a través de las tesis que has dirigido, en las comisiones que te han delegado, en la discusión sobre género, que me imagino eres precursora de ello en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Te integraste a la Academia Mexicana de la Historia en 2019 para darle justamente peso a lo que se está haciendo en las regiones desde esta posibilidad que nos abre la Academia Mexicana de la Historia, como bien lo visionó nuestro director Javier García Diego, y que creo que ha sido una acertada decisión ampliar a la participación a todas las regiones de nuestro país. Eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde 2014, estás constantemente en la renovación. En tu institución tienes también una posición reconocida como parte de este selecto grupo de profesores. ¿Y qué otras satisfacciones resaltaría la doctora Elizabeth Jaime Espinosa de sí misma? Que estoy muy contenta de cómo he crecido en términos de como historiadora, pero que también eso va de la mano del trabajo que he adquirido desde la licenciatura, desde los profesores que me formaron. Me parece que la UAM Iztapalapa, que también es una universidad joven que cumple creo que el próximo año 50 años, tiene académicos de primer nivel que pienso que la mayoría de ellos se formaron en la UNAM, pero que sin duda han formado también a importantes historiadores y que yo estoy muy contenta en estas 3 etapas que he tenido en mi vida, en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, pues todos estos profesores, docentes, investigadores de primer nivel, todos ellos que me han formado como investigadora. Siempre he pensado que tengo un pie en la docencia y otra en la investigación, pero pienso que estas cosas no se pueden partir. No puede ser
un buen docente si no investigas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da satisfacción? Pues esto de trabajar en lo que me gusta, de trabajar sobre estudios de las mujeres, en un principio historia de las mujeres, de formar parte de esta historiografía que avanza y que supongo que en algunos años vamos a ver como mucho más integrada esta presencia, participación e inclusión de las mujeres en los diálogos históricos a nivel no solamente regional, nacional, sino también global, y que lo estamos viendo, ¿no? Con estas medidas. ¿Qué otra cosa? Pues me encanta trabajar con los jóvenes, con los nuevos jóvenes historiadores e historiadoras, porque pienso que siempre les digo que tienen una gran misión en Tlaxcala, que es contribuir al enriquecimiento histórico de lo que somos en el estado. Pues yo te agradezco enormemente el haber compartido en este espacio, en este espacio de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, lo que ha sido tu trayectoria, esa impronta familiar en la historiadora Elizabeth Jaime Espinosa, ese recorrido por instituciones importantes en la etapa formativa, pero también el INERM, que sin duda creo que ahí te aventaste otra maestría sin que tengas el título de tal, pero ese trabajo formidable que te llevó a justamente encontrar esos archivos de esas mujeres maravillosas que lucharon y fueron pieza angular en todo el proceso de la Revolución Mexicana. Yo creo que ese aporte es muy valioso y de verdad muy contenta porque nos hayas compartido tu historia, tu trayecto y todos estos elementos que nos hablan de ti y que y sin duda vamos completando ya, ahora sí, muy bien esa memoria visual de nuestra querida Academia Mexicana de la Historia. Pues gracias, Araceli, por la invitación, por permitirme participar y esta cuestión de dar a conocer pues este avance que se ha hecho desde la historia de las mujeres, que como bien tú lo dices, pues ya son más de 2 décadas y que bueno, cada vez en mi formación, pienso que así será, pues cada vez se va a ir integrando un elemento fundamental en la historia de nuestro país y sobre todo de la región y por supuesto de Tlaxcala. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos en el siguiente y último diálogo de esta primera temporada, enero-junio 2024, para seguir dialogando con los investigadores, investigadoras que forman parte de la Academia Mexicana de la Historia. Muchísimas gracias. Buenas tardes.